axones. ¿Qué son las fibras nerviosas? La fibra nerviosa es la prolongación del axón y sus proyecciones periféricas de las neuronas y sus membranas. La mayor parte de las fibras nerviosas del sistema periférico tienen una cubierta de mielina. Sí. Ya estas se van a dividir en fibras mielínicas y amielínicas. Las mielínicas son llamadas así porque están recubiertas por mielina y también tienen una cubierta que está conformada por células de Schwann. Estas membranas se van a enrollar varias veces alrededor de la fibra nerviosa. Ya, esta va a ser muy rica en un fosfolípido llamada mielina. Ya, de este modo, varias células de Schwann llegan a cubrir toda la fibra, construyendo una especie de cubierta llamada vaina de mielina, como podemos ver aquí. Las fibras amielínicas. Las fibras amielínicas son aquellos axones que no están recubiertos por mielina. Ya, esto se debe a que las células de Schwann lo rodean solo parcialmente, permitiendo la entrada de líquido extracelular. Esto de aquí quiere decir que no hay capas de membrana de las células de Schwann. Por lo tanto, conducirán la información de tal modo de que las fibras mielínicas. En este caso, las células de Schwann protegen a los axones, pero no los aíslan. Estas diferencias se deben a que hay zonas del cerebro que tardan en desarrollarse, o sea, mielinizarse. Ya, los neurotransmisores. Tenemos que existen alrededor de más de 90 neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo y estas van a transmitir señales, es decir, van a transmitir información desde una neurona hasta la siguiente, a través de unos puntos de contacto llamadas sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera por la vesícula de la neurona presináptica a través del espacio sináptico y actúa cambiando el potencial de acción de la neurona posináptica. Vamos a tener los principales neurotransmisores, que son alrededor de 8 o 10. Ya, tenemos el glutamato, que este va a tener un origen aminoácido. Su función va a ser aprendizaje, memoria y razón. El exceso de este va a producir muerte neuronal, Alzheimer y envejecimiento de células. Los síntomas de disminución va a ser menos pretensión, problemas de atención y lento aprendizaje. Los exógenos de los alimentos vamos a tener las harinas, las papas y el ácido glutámico. Tenemos a la dopamina. La dopamina va a tener origen aminoácido. Su función va a ser el control de impulsos, motivación, placer, socialización. El exceso de este nos va a producir alucinación visual, auditiva, hiperactividad y un comportamiento obsesivo. Los síntomas de la disminución va a ser el sueño, la fatiga, la irritabilidad, el enojo, la dificultad de control. El exógeno de los alimentos va a ser el plátano, carne, pescado, leche y huevo. La noradrenalina va a ser origen aminoácido. Su función va a ser atención, motivación, alerta, memoria, respuestas de lucha o huida. El exceso de esto va a causar ansiedad y sensación de persecución. Los síntomas de la disminución va a ser desmotivación, lentitud, depresión y atención fija. Los exógenos de los alimentos va a ser carne, pescado, huevo, leche, semillas y arroz. La GABA va a tener un origen aminoácido. Su función va a ser mejor el sueño, recuperación muscular. El exceso de este va a producir Parkinson, esquizofrenia, demencia senil. Síntomas de la disminución vamos a ser el trastorno de ansiedad, demencia senil. Los exógenos de los alimentos van a ser manzana, plátano, brócoli y espinacas. Ya, tenemos la serotonina. La serotonina, que va a tener un origen aminoácido, su función va a ser humor, sueño, control, inhibición, regresión, ira y temperatura. El exceso
El aumento de él se va a producir la relajación, buena autoestima, buen humor y concentración. Y ahí la disminución va a producir esquizofrenia, autismo, hiperactividad, depresión, migrañas y estrés. Y los alimentos van a ser el huevo, la carne, drogas y leche. La adrenalina. Tenemos a la adrenalina. La adrenalina cumple funciones como la regulación de la presión arterial o el ritmo respiratorio y la dilatación de las pupilas, como psicológicas. Mantenernos en alerta y ser más sensibles ante cualquier estímulo. Tenemos la acetilcolina. La acetilcolina, esta va a participar en la estimulación de los músculos, en el paso del sueño a vigilia y en los procesos de memoria y asociación. Las endorfinas. Las endorfinas, vamos a tener que algunas de sus funciones son que promueven la calma, mejoran el humor, reducen el dolor, retrasan el proceso de envejecimiento o potencian las funciones del sistema inmunitario. El potencial de acción, también llamado impulso eléctrico, es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana plasmática después de recibir un estímulo, ya sea externo o interno. El proceso del desplazamiento de iones de sodio y potasio a través de la membrana celular es un proceso de transporte activo que implica la hidrólisis de la energía del ATP. Aquí vamos a intervenir los iones, principalmente iones de sodio, iones de potasio y los iones de cloro. Ya. Para que se produzca un potencial de acción, primeramente debe haber una característica muy importante en los axones, que son las fibras. Estas fibras pueden ser mielinizadas o no mielinizadas. Como sabemos, las fibras mielinizadas en el sistema nervioso central se encuentran las células que participan en la mielinización son los oligodendrocitos, y en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann, que van a mielinizar una fibra por cada célula, y en los oligodendrocitos una célula por cada 60 fibras. Como podemos ver aquí, va a existir en una fibra mielinizada estos espacios que se denominan nódulos de Ranvier, donde van a ir los iones de sodio. Los iones de sodio van a tener una conducción saltatoria, en el cual el impulso nervioso va a ir de nódulo a nódulo. A esto se le denomina como conducción saltatoria. Aquí podemos ver entonces podemos ver cómo el potencial de acción se da entre dos neuronas, haciendo sinapsis entre cada una. Vemos como el impulso nervioso viaja a través del axón una vez que se haya producido el potencial, y se intercambia la información a través de las dendritas y de los terminales axónicos, en donde va a establecer la sinapsis en la célula postsináptica, que es la receptora, y la célula presináptica, que es la neurona emisora. Aquí podemos ver cómo los iones de calcio, cómo el potencial de acción llega a la terminal axónica, que es la que está aquí, en donde los canales de calcio se van a activar y se abre el voltaje. La afluencia del calcio permite que las vesículas sinápticas liberen neurotransmisores, como se puede observar, y que estos neurotransmisores llegan a los receptores en la célula blanca, causando que los iones positivos fluyan. Entonces tenemos tres fases para el potencial de acción. La primera fase, que es la despolarización. Como podemos ver, en la membrana, al momento de que se encuentre en estado de reposo, va a tener una carga interna de menos 70. ¿Ya? Esta, cuando al momento de que entren los iones de sodio, se va a hacer permeable los iones de sodio. Esto va a cambiar que estos iones van a producir que esta membrana se vaya despolarizando. El proceso en que la membrana se encuentra en reposo se denomina polarización. Pero cuando entran los iones de sodio, esta membrana se va a ir polarizando hasta llegar a un umbral que puede ser de más 35 a más 40. Ya. La repolarización es cuando existen la entrada de los vuelven a entrar iones de sodio, iones de potasio y la salida de iones de sodio, para que la membrana se vuelva a polarizar, a llegar a su estado normal, que es menos 70, en el cual va a haber una fase de hiperpolarización. No puede ser siempre. Una vez que se encuentra
Una vez que pasa un impulso nervioso, va a venir una fase que se denomina fase refractoria o periodo refractorio, que dice que no puede haber un impulso nervioso seguido de otro impulso posteriormente. Bien. Entonces, aquí vamos a ver los iones de sodio y potasio principalmente que intervienen en el potencial de acción. Vamos a tener que va a haber dos concentraciones, una concentración externa fuera de la membrana y una concentración interna. La concentración externa va a variar de 145 milivoltios en el sodio y internamente de 5 a 15 milivoltios dentro de la membrana. En el potasio va a ser la concentración externa de 5 milivoltios e internamente de la membrana de 140 milivoltios. Y ya. Entonces, cuando la membrana se encuentra polarizada, vamos a ver que va a estar en un porcentaje de menos 70 milivoltios. Al momento de que entren iones de sodio van a despolarizarla, haciendo que esta ascienda a una fase de más 30 milivoltios, que es el pico para que empiece un potencial de acción. Una vez que se haya dado el potencial de acción, van a ir saliendo iones de sodio y vuelven a entrar iones de potasio a través de la bomba sodio-potasio. Esto va a hacer que la membrana se repolarice y otra vez llegue a su estado de polarización, que es el menos 70 o también llamado su estado de reposo. Existe un fenómeno que se denomina la hiperpolarización. Es cuando el valor negativo baja de menos 70. Eso se denomina como hiperpolarización. Por último tenemos la bomba de sodio y potasio. Esta bomba de potasio es una contribuidora importante al potencial de acción producido por las células nerviosas. Esta quiere decir que al momento de que la membrana se vaya otra vez a polarizar, va a hacer que los iones de sodio, que son por cada 3 iones de sodio, van a salir y van a entrar 2 iones de potasio, haciendo que estos iones de potasio polaricen otra vez a la membrana. El potencial de acción. Fases de potencial de acción, vemos que tenemos la fase de reposo. En el potencial de acción de reposo, la membrana antes de que se inicie, el potencial de acción se encuentra en menos de 90 megavoltios. Luego tenemos la fase de despolarización, donde la membrana se hace súbitamente muy permeable a los iones de sodio, es decir, permitiendo la entrada de un gran número de iones de sodio al interior del axón, con lo que este potencial se vuelve positivo. Luego tenemos la fase de repolarización, que es una 10 milésimas de segundo después de la membrana se haya hecho muy permeable a los iones de sodio. Los canales de sodio comienzan a cerrarse y los canales de potasio se abren más de lo normal. Por lo tanto, hay una salida de iones de potasio hacia el exterior y restablece el potencial de membrana en reposo a negativo normal. Bien. Como podemos ver en esta imagen, cuando la membrana cuando este potencial de acción se encuentra en reposo, va al menos 90 mvoltios y luego el umbral comienza a menos 45 hasta que llega a la sobreexcitación, que es más de 35 mvoltios. Importancia de los canales de sodio y potasio. Tenemos que la depolarización y repolarización intervienen los canales de sodio con una puerta de voltaje y los canales de potasio con una puerta también de voltaje. Siguiente. Los canales de sodio poseen dos puertas, una exterior que es de activación y una interior que es de inactivación. La activación se produce el cambio de voltaje y una permeabilidad de 500 a 500 mvoltios y una inactivación que vuelve a menos 90 mvoltios. Los canales de potasio en reposo se encuentran cerrados en menos 90 voltios y una activación que se produce cuando esta empieza el cambio de voltaje. Y una de las características importantes es que los canales de potasio se abren en el momento que los canales de sodio comienzan a cerrarse. Propagación del potencial de acción. Tenemos una fibra nerviosa en reposo que luego va a ingresar sodio
y esta de aquí se produce el potencial de acción con una propagación de sodio y su carga positiva en forma explosiva, una dirección de propagación en ambas direcciones. Principio del todo o nada. El proceso de despolarización viaja por toda la membrana si las condiciones son las adecuadas, o no viajan en lo absoluto si no lo son. Es decir, que debe tener una estimulación para que este potencial se produzca, o si no hay un estímulo, no se produce. Ya, un potencial posináptico. Un potencial posináptico, o como sus siglas en inglés, PSP, es un cambio temporal en el potencial de la membrana de la célula posináptica que está causada por el flujo de iones cargados. Esta puede variar la probabilidad de que se produzca un potencial de acción dentro de la neurona. Un potencial posináptico puede ser excitatorio o también puede ser inhibitorio, dependiendo. Ya. Los potenciales posinápticos, a diferencia de los potenciales de acción, tienen una duración relativamente larga y no tienen nada que ver con los fenómenos de la ley del todo o nada. Estas características le permiten que tenga la integración sináptica, que es conocida como la sumación de todas las señales excitatorias, tanto inhibitorias como excitatorias dentro de la célula. De forma que en última instancia podría producirse o no un potencial de acción en el cono axónico. Ya. Este fenómeno del potencial posináptico se produce en las neuronas posinápticas como consecuencia de la sinapsis. Estas sinapsis pueden darse tanto eléctricas como químicas. En las eléctricas, la existencia de las uniones, que son tipo uniones gap, entre las neuronas entre la neurona presináptica y la neurona posináptica permite el flujo de iones cargados, permite el flujo de estos iones cargados que vayan de una célula a otra. Esto va a hacer que cambie el potencial de la membrana, produciendo un potencial posináptico. En cambio, en las sinapsis químicas, la neurona presináptica va a liberar un neurotransmisor específico que lo va a liberar dentro de la hendidura sináptica, que va a unirse a los receptores de la célula posináptica. Ya. En la función del neurotransmisor que se vaya a emplear, el tipo de receptor y las contracciones iónicas intra y extracelulares, y también la apertura de los canales que producen flujo de iones hacia adentro y hacia afuera de la célula. En los potenciales posinápticos excitatorios se va a dar en cambio la entrada de iones cargados positivamente de sodio, generando que se dé una despolarización en la membrana y facilitando el potencial de acción. En cambio, en los potenciales posinápticos inhibitorios va a producir que generalmente se abran los canales de cloro y de potasio, de forma que el cloro va a entrar con carga negativa y va a salir potasio con carga positiva. Este efecto sinérgico de este flujo iónico va a permitir una hiperpolarización de la célula, dificultando en cambio que se produzca potencial de acción. Ya, la integración sináptica. La integración sináptica de la neurona de las diferentes señales de hiperpolarización y despolarización de la célula se conoce como sumación. Esto dado al carácter aditivo que se le da a los potenciales sinápticos. En la última instancia que se produzca este potencial de acción, debe llegar a tener una corriente despolarizante en el cono axónico que tiene que superar el nivel del umbral de potencial de acción. Ya, ¿qué es sumación temporal? Esta es la confluencia de diferentes potenciales sinápticos que se produce en la sumación de sus potenciales. Esta diferenciada de la sumación espacial y sumación temporal de los potenciales posinápticos, en el caso de que lleguen dos potenciales de una misma sinapsis en un lapso corto de tiempo, ambos potenciales pueden superponerse. Este fenómeno es conocido como la sumación temporal, que resulta en una amplificación de la señal. Al provenir de una misma sinapsis, siempre se amplifica la señal de la misma, pudiendo resultar en una mayor excitación o una mayor inhibición. Ya, ahora la sumación espacial. Si varios de los potenciales de diferentes sinapsis confluyen en la neurona, se produce una sumación espacial de las señales. Al poder llegar tanto como sinapsis excitatorias e inhibitorias, es decir, potenciales con carga positiva y negativa, el resultado de la sumación espacial va a depender mucho de las cargas y de sus fuerzas relativas en el cono axónico. Ya, como ya sabemos, las neuronas son especializadas en la recepción de los estímulos
de distinta naturaleza y entre la conducción del impulso nervioso a lo largo de todo el sistema nervioso. Ya, cuando este impulso nervioso alcanza el extremo del axón, que es este de aquí, en una neurona desde el botón sináptico, se va a liberar un tipo de neurotransmisor que va a entrar en contacto con la dendrita de la otra neurona. Para que esta neurona se active es necesario que se dispare un umbral de excitación. Ya, y con ello este impulso esto va a generar un impulso que se va a transmitir a través de este axón. Ya en esta imagen podemos ver que de un botón sináptico se pueden liberar neurotransmisores acá que provoquen potenciales excitatorios mediante la despolarización sucesiva de la neurona postsináptica llamada potenciales postsinápticos excitatorios. En cambio acá en este ejemplo el potencial de acción llega a una dendrita y este no es suficiente para desencadenar un potencial de acción en la neurona. Ya. Ya con este mismo ejemplo, si llegaran tres potenciales de acción de una forma simultánea en los tres botones sinápticos distintos, en este caso se podrían generar los potenciales excitatorios suficientes como para poder iniciar un potencial de acción en la neurona postsináptica y a esto se le llamaría la sumación espacial. Ya, también puede ocurrir que un solo botón sináptico pueda generar una sumación temporal de potenciales sucesivos en la misma sinapsis, hasta alcanzar el umbral de despolarización necesario en la membrana postsináptica para producir el potencial de acción. Ya, la ley del todo nada. Esta ley del todo nada se aplica a nuestros impulsos nerviosos y se trata de un principio neurofisiológico que establece que si existe o no una reacción entre un estímulo externo, y esto lo hace en base a la capacidad de este mismo de atravesar nuestro umbral de excitabilidad. ¿Cuál es este umbral? Es la cantidad del estímulo que se necesita para producir una actividad dentro de una neurona. Esta actividad neuronal que se va a regir por la ley del todo nada.